Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Ya hace rato que pues no nos veíamos por acá. Bienvenidos a todos a Hispanoamérica. Hablemos claro y tenemos un tema súper interesante con un invitado como pues los que acostumbramos ahí, alguien súper especial y súper buena onda con quien vamos a hablar del tema del voto migrante, pero también vamos a hablar ahí de todo el contexto ahí para que nos pongamos en sintonía. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Espero que pues esta información les sea útil. Por favor, sus comentarios son bienvenidos, ¿verdad? Así que pues sin más preámbulo vamos a darle aquí entrada a don Ben Monterroso. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ben? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos, Luis? Bien, bien, gracias, bien, gracias. Pues aquí estamos desde Los Ángeles, aquí estamos en el condado de Los Ángeles. Bueno, en específico, yo estoy en la ciudad de Linwood. Ben está en la ciudad de West Covina, que es ahí al este de Los Ángeles, ¿verdad? Que vive en, bueno, no nació, pero sería como aquella canción de Born in East LA. Vive al este de Los Ángeles. Así que estamos aquí desde la segunda ciudad más poblada de guatemaltecos en el mundo, después de la ciudad capital de Guatemala, que pues este condado de Los Ángeles, aquí en California, pues sí. Entonces, don Ben, le vamos a decir Ben porque no le gusta que le digamos don, pero me gusta el término don Ben, pero bueno. Eh, don Ben, usted ha trabajado ya en la cuestión política inmigrante ya desde hace muchos años y usted me contaba que ya lleva más de 40 años viviendo aquí en los Estados Unidos, o sea que se vino pues muy jovencito. No sé si tenga alguna anécdota o alguna experiencia de su venida en los Estados Unidos. Me contaba que era en el año de 1977 que usted se vino de allá. Para que nos ponga en contexto cómo era migrar en esos días. Pues antes que nada, pues regresarme a esas memorias, solo lo que me puedo pensar es las ilusiones que traía, los sueños que teníamos. Y yo vine aquí después, dejé Guatemala a un mes antes de que cumpliéramos un año de aquel terremoto del 76. Vine a cumplir aquí eso. Esa es una de las cosas que me abrieron la mente de decir, mi Guatemala no me está ofreciendo las oportunidades como joven, estaba estudiando, estaba jugando fútbol, uh, entrenaba en aquel tiempo con la ilusión de llegar a las ligas mayores y sí, estuve con la tipografía antes de venirme, tuve la oportunidad de entrenar y jugar un poco, no más allá de las especiales y uno que otro partido por ahí, pero llegar aquí a este país con las ilusiones al hombro y con muchas expectativas, pero a la vez con mucho miedo. Me atravesé México, como muchos guatemaltecos, con el autobús. Yo no venía en caravanas, pero sí venía también después del Distrito Federal. Y ya mi visa ahí se quedó. Ahí terminó mi visa después del Distrito Federal de México. Ya era un riesgo, que en aquel tiempo eran menos mencionados los grandes problemas que se tienen ahora, pero no, de todas maneras siempre se sabía de que algunas personas no pasaban, que se desaparecían, que no volvían a verse. Y el Wow. miedo de perder la vida siempre estuvo latente en mí, pero llegué a este país, como te lo digo, con muchas ilusiones. Me recuerdo que era un enero 27 del año 77 cuando llego a este país y de entonces para acá muchas cosas han pasado, pero desafortunadamente las razones por las que yo me vine en Guatemala no solamente incrementaron, sino no han cambiado absolutamente nada. Entonces es triste recordar que me vine por falta de oportunidades, por las inseguridades que se vivían en aquel tiempo y ahora está igual o tal vez un poco peor. Miramos más gente saliendo de nuestra Guatemala. Sí, pues, entonces ¿y usted tenía familia aquí que lo esperara o se vino así solo? Me vine a la brava. Conocí a un amigo que llegó de aquí, de los Estados Unidos, de Los Ángeles específicamente, a pasar la Navidad. Me gustó lo que escuché de él y le pregunté cuándo te regresas y me dijo, no, pues me voy en enero. Dije, me voy contigo. No lo conocíamos, en el camino nos conocimos. Fue el amigo que llegué para acá. Cuando llegamos aquí,
Me recuerdo que a mí me sobraban $100 y a él le faltaban $100 para pagarle el coyote. Y me dijo, préstámelos y yo te doy de vivir y te ayudo a buscar trabajo. Pues esa fue mi primera gran decisión que hice, darle los últimos centavos que tenía a un amigo que había conocido apenas una semana antes, por decirlo de alguna manera. Y sí, le doy gracias a Dios que el amigo no solamente fue un gran amigo, sigue siendo mi buen amigo, y también él le fue bastante bien, triunfó, es dueño de negocios y después de estar aventurando, aquí estamos. Pero sí, eso así fue como llegué a vivir a un apartamento donde éramos 7 cuando nosotros llegamos, en un apartamento, como aquí le decimos single, ¿no? Eh, Unos que llegaban, los que tenían más señoría dormían en cama y los que no teníamos que dormir en el suelo y hacer cola para entrar al baño porque el día siguiente teníamos los 7 que ir a trabajar. Eh, Fue divertido, fue difícil y son buenos recuerdos. Todavía tenemos con los amigos que tuve la suerte de compartir. Así fue como empezó mi vida en los Estados Unidos. Y es que al rato, al parecer, por lo que se va enterando uno, en cierta manera la migración precisamente de guatemaltecos a Estados Unidos, ya en un número considerable, empezó cabalmente por esos días, ¿verdad? Eh, Antes es muy raro saber de alguien que se venía de Guatemala para Estados Unidos. Obviamente, pues más de alguno ha de haber, pues porque siempre ha sido así, pero eh, yo siento que por ahí fue la primera camada. ¿Usted qué cree? Definitivamente hubo una camada antes de nosotros, las que salieron de los 60 por las situaciones en Guatemala, por los conflictos armados en Guatemala. Hubieron muchas personas que fueron exiliadas, pero no era una salida como la que se empezó a ver en los 80s, que en los 80s para acá fue cuando se creció la migración guatemalteca a números más grandes. Cuando yo llegué aquí, pues era muy poco el guatemalteco que había en California. Pero de los 80s, de los mediados de los 80s para esta parte ha habido mucho más incremento. Sí, y usted entonces siempre se inclinó aparte, pues me imagino que tuvo que ver cómo se las arreglaba y hacer trabajos múltiples. Y, ¿siempre se interesó en la cuestión política o hubo un hecho que le diera ese despertar a trabajar por la comunidad? Bueno, te soy franco, hubieron dos temas importantes. Yo antes de llegar a ser organizador del sindicato más grande de los Estados Unidos, yo trabajaba de cualquier cosa que saliera, abriendo zanjas, moviendo muebles, lavando trastos, entregando pizzas, hasta que un día alguien me dijo que estaban agarrando trabajadores para limpiar baños, y eso fue lo que hice, empezar a limpiar baños en el centro de Los Ángeles, todos los edificios Claro. de oficinas ahí. Y luego de repente sale la oportunidad de trabajar para el sindicato. Ah, y en el año 81 empiezo a trabajar como organizador. Por la necesidad de buscar trabajo, termino siendo organizador porque pedíamos el trabajo que teníamos a una compañía sin unión, entonces teníamos que luchar. Y el sindicato se dio cuenta en ese momento que no tenían trabajadores dentro del sindicato que hablaran español. Entonces yo estaba estudiando inglés, pero no hablaba mucho, pero sí lo entendía. Entonces por eso me dieron mi primer trabajo. Empecé a trabajar como organizador en el año 81, debido a que perdí mi trabajo como conserje, y eso me llevó a muchos cambios en mi vida positivos, empezar a luchar por los derechos de los trabajadores. Desde entonces vengo haciendo eso. Pero pasó un fenómeno muy grande en mi vida, y eso fue una propuesta que se llamó aquí en California la 187, una propuesta de ley que pretendía quitarle los derechos a la escuela y a la salud a los niños que fueran hijos de un padre indocumentado, con el fin de sacar a la gente. Entonces era una propuesta que era inhumana, y para ese tiempo el sindicato me manda a trabajar para que lucháramos en contra de esa propuesta que iba a perjudicar a la comunidad. Y de ahí sale el por qué trabajo yo con la comunidad en el tema de migración, aparte por mi vida propia, que yo me logré hacer a residente legal a través de la amnistía que se dio en el 86, después de varios años de estar indocumentado. Pero esa 187 fue la que cambió mi vida, porque ahí me di cuenta de que los políticos eran los que regían
sobre la vida de muchas gentes y que si teníamos alguna oportunidad de hacer cambios era únicamente cambios políticos, porque mientras que siguiéramos dejando que los políticos que fueran electos no se dieran cuenta que nosotros teníamos que pedirles cuentas y que las cortes que deshacían o hacían leyes no los influíamos, sin poder político no íbamos a cambiar eso. Entonces en el 94, cuando la 187 se da, es que doy un despertar en mi cabeza de que aparte de los derechos laborales, teníamos que luchar por conseguir poder político para influenciar las grandes necesidades que teníamos. Y desde entonces para acá, mis tres amores, el derecho de los trabajadores, velar y trabajar por el derecho de los migrantes. Y por último, mi sueño más grande es algún día poder ver una reforma migratoria que sea justa y amplia para nuestra comunidad que lo necesita. Sí, pues. ¿Y en el 94 quién es que estaba proponiendo esa ley? Un señor llamado Pete Wilson era el gobernador que no había hecho nada por el Estado, pero tenía que culpar a alguien y decidió que era más fácil culpar a los trabajadores inmigrantes, que él decía que teníamos que quitar trabajo, y para eso nos utilizó como chivos expiatorios para su campaña. Sin embargo, te puedo decir algo que tú ya sabes, me da mucho gusto decirlo, estamos viviendo en la quinta economía más grande del mundo, y eso es California, y eso es debido a que tenemos un estado donde los migrantes somos los que contribuimos a la gran economía de este gran estado. Sí, 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 buenísimo. Y después la verdad que de tanto detalle y tanta cuestión que es pasada por alto en los diferentes quehaceres del devenir de cómo es que cabalmente, como usted dice, se llega a este punto y a esta coyuntura a través de todo el camino que se ha dado, ¿verdad? E imagínese usted siendo testigo, usted entonces en esos trabajos tuvo la oportunidad de ver cómo es que funcionan los sindicatos aquí en Estados Unidos y me imagino que trabajar con diferentes comunidades, ¿verdad? ¿Cómo ve usted esa sociología que es Los Ángeles, ¿verdad? ¿Cómo la describiría ante los ojos de alguien como usted que la ha visto desde ese foco de los derechos del trabajador y desde la comunidad guatemalteca tratándose de integrar en la comunidad global que aquí vive? Bueno, pues mira, yo creo que desafortunadamente cuando venimos de nuestros países de Latinoamérica, miramos dos cosas que como las miramos como enemigos de nosotros, y una es en los sindicatos, que a veces no sabemos cómo funcionan en nuestros países, creemos que funcionan de la misma manera aquí en los Estados Unidos, y la otra es la política. Si algo me di cuenta yo trabajando con los sindicatos es que la gente siempre anda buscando poder para ver cómo los patronos los respetan y les dan lo que se merecen, y la única manera de hacerlo era sindicalizándonos. Yo a mí me tocó la suerte de trabajar para una campaña, para dos campañas de las que más me enorgullezco, es la campaña de la justicia para los janitors, Justice for Janitors, que en California fuimos uno de los pioneros para cambiar de que esas posiciones fueran reconocidas y pagadas apropiadamente, entonces con beneficios y con todo lo demás que muchas veces los patronos no quieren dar. Y la otra es los trabajadores del cuidado de la salud en las casas, que sean los que son los que cuidan los viejitos y la gente incapacitada de su casa, los que le llamamos aquí home care workers, que no tenían empleador, nadie se quería hacer cargo de ellos, estaban, y entonces ahora tienen un sindicato, y al ver los derechos de los trabajadores, te das cuenta de que la única manera de que podemos sobresalir nosotros es colectivamente haciendo que los patronos nos respeten. Entonces, por ese lado, eso fue lo que vi en el sindicato, cómo lo hacíamos. Hay diferentes maneras de trabajarlo, pero eso es una de lo que hicimos nosotros, lo que me tocó que hacer a mí. La segunda parte que también he visto cambiar y ver a la comunidad unirse es en el tema de la participación cívica. Mucha gente dice, por bueno o por mal, California cambió. California es uno de los estados donde es más amigable a la comunidad migrante indocumentada, pero no fue de la noche a la mañana. Te recuerdo que en el año 94 nos querían sacar
porque teníamos hijos que eran nacidos acá, pero que uno de los padres era indocumentado. Del 94 para acá han habido muchos cambios. A mí me da mucho gusto el día de hoy decirte, el primer senador mexicoamericano en el Senado de los Estados Unidos, el senador Alex Padilla, fue un muchacho que yo conocí en mis andares de buscar el poder político y lo motivamos para que participara y que fuera él uno de los electos en la ciudad de Los Ángeles, y fue el primer y más joven latino electo en la comunidad, en la ciudad de Los Ángeles, y ahora nos representa a nivel nacional, siendo el primer senador latino que representa a California. Así es de que esos cambios se han ido viendo a través de los años. Bueno, la verdad que hay mucho por platicar, ¿verdad? Se nota su múltiple experiencia ahí bregando en ese camino, pero me da pie un poco como para ir enlazando ya con el tema que nos compete, porque pues cabalmente es algo que a veces en nuestras sociedades hispanoamericanas es difícil de creer que se pueda llegar a tener tal capacidad de organización, ¿verdad? O sea que imagínese eso de las personas que atienden a la gente desvalida en sus casas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegar a organizar a esas personas que de entrada uno lo mira como imposible, ¿verdad? O como esta experiencia que usted tiene ahí de la organización de los conserjes, ¿verdad? De que y es una organización y una capacidad de organización que pues cabalmente yo pienso que es primordial y es esencial y es una de las grandes deudas que tenemos nosotros como sociedad en Guatemala y en nuestros países, pues que esa falta de capacidad de organizarnos, ¿verdad? Y de ¿qué nos podría usted aportar con esa experiencia cuando usted vio cómo se organizó eso y cómo lo podríamos empezar a aplicar en nuestras sociedades hispanoamericanas? ¿Ven? Mira, yo lo podría ver desde el punto de vista de un guatemalteco que vive en los Estados Unidos por muchos años. No sé si va a concordar con algunos de tus escuchantes o las personas que nos están viendo, pero yo considero de que una vez que le enseñamos a nuestra comunidad que la unidad hace la fuerza y que con la fuerza está el poder, no lo queremos dejar ir. Te lo digo, cuando organizamos a los primeros conserjes que no tenían sindicato, acuérdate que los conserjes trabajamos aquí de noche, somos trabajadores invisibles, nadie se da cuenta, pero cuando regresan el día de la mañana, todas sus oficinas estaban bien limpitas, los baños bien limpitos y todo limpio. Y nunca se daban cuenta quién Sí, lo hacía. sí, Y éramos nosotros. parece magia, ¿verdad? Y es un gran trabajo Magia, detrás. te vas a tu casa, dejas todo sucio y llegas el otro día y todo limpio y no sabes ni quién lo hizo. Eso sí, se te pierde algo, el que se lo robó fue el conserje, ¿verdad? Porque tenían a quien echarle la culpa sin averiguar. Pero te lo digo, una de las experiencias más grandes que también a mí me dejó trabajando en este tiempo por muchos años, y toda mi vida prácticamente la dediqué a organizar, es eso, de empezar a juntar a las personas, darles esperanza y dejarles saber que ellos son parte también de su propio destino, de su propia manera de cambiar las cosas, que no se lo podemos dejar nada más a los demás, o muchas veces hasta le pedimos a Dios que lo cambie, pero si no hacemos acciones no van a haber milagros, como le digo yo a la gente, ¿no? Entonces, ahí empezamos y dándonos cuenta de que nos uníamos a pelear con las grandes corporaciones, pelear contra los grandes políticos, nos dimos cuenta de que estando unidos teníamos el poder de exigir a ser propiamente representados y de exigir que tuviéramos nuestros derechos. Y eso fue lo que a mí me motivó a seguir haciendo lo que hasta el día de hoy hago. Yo creo que una vez que le enseñas a la gente el camino, una vez que le enseñas la esperanza, una vez que le dices cómo llegar a donde tenemos que llegar, y empiezas a caminar, si algo tenemos los latinos y específicamente los migrantes es que somos luchadores, trabajadores y tenemos mucha esperanza. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner para organizar a nuestra gente. Sí, y esa esperanza tan bonita de que, pues, de ver que ciertas cuestiones sí funcionan y que tal vez en donde uno viene hay todo por hacer y pues cosas sencillas no funcionan. Y cabalmente está esa ilusión
de tratar de exportar eso para allá, ¿verdad? Para que funcione lo que tendría que funcionar. Y ahí entonces viene el tema que nos reúne y que usted ha estado apuntalando estos últimos días junto con otros compañeros que usted nos va a contar, que es la cuestión del voto migrante, ¿verdad? Porque pues parece ser una de las primeras formas en donde pues nos podemos empezar verdaderamente a organizar como guatemaltecos, ¿verdad? Porque la organización de la sociedad civil, tanto en Guatemala como la migrante, pues ha carecido de organización, ¿verdad? Entonces, el voto migrante como clave organizadora, ¿cómo lo ve usted entonces? ¿Qué lo llevó entonces a juntarse con otros compañeros y empezar este apoyo a la cuestión del voto? Es una cosa personal, te lo digo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo, te lo dije, vengo trabajando desde el año 94 específicamente, desde el 81 como sindicalista y organizador y activista en la comunidad, pero como organizador de poder político empezó en el 94. Y viendo los cambios que han pasado acá en los Estados Unidos, la esperanza ahora que los latinos podemos decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Cuando yo empecé, la comunidad latina era pequeña, ahora somos la segunda comunidad más grande en los Estados Unidos con el poder del voto. Entonces, cuando digo que es personal, yo me doy cuenta que en mi bella Guatemala tenemos nosotros políticos que vienen a buscarnos al extranjero cuando son tiempos de elecciones, a hablarnos bonito, a prometer que van a hacer las cosas como lo tienen que hacer, pero más sin embargo te das cuenta que ahorita, por ejemplo, la gente está desesperada, que no puede encontrar un pasaporte, que las citas en los consulados están difíciles. Entonces, las acciones que los políticos de Guatemala hacen no solamente impactan a nuestras familias allá porque se siguen viniendo de allá para acá, sino también impactan a las familias de aquí que vivimos y tenemos esperanzas de que el gobierno haga algo por nosotros y nos represente. Más sin embargo, eh, nos queda mucho por hacer. Entonces, la única esperanza es el voto en el extranjero del guatemalteco que podemos influir allá. De la manera que nosotros estamos influyendo en Guatemala en la economía, mandando las remesas que todos tenemos que mandar, porque no es que querramos, las tenemos que mandar porque son las que ayudan a vivir a nuestros familiares allá. Te das cuenta de que los políticos a lo único que saben contestarle es al poder del voto o al poder de los que le dan el dinero para que puedan correr sus campañas. Entonces nosotros acá tenemos el poder del voto, que no lo hice yo, pero sí quiero reconocer que me estoy parando en los hombros de grandes personas que lucharon para que el voto del extranjero a los guatemaltecos fuera una realidad a medias, porque en realidad solo podemos votar por un presidente y por el vicepresidente, que al final del día solo votamos por una casilla, porque la verdadera votación debería ser que pudiéramos votar por diputados y por qué no decirlo también para alcaldes de Guatemala. Pero eso es otra pelea más adelante. Pero en realidad la única manera que nosotros podemos hacernos escuchar y hacer entender por los políticos de Guatemala y que ojalá hagan sus decisiones apropiadas es participando en el voto. La primera vez que se nos da la oportunidad para participar fue en el año 2019. Solo hemos votado una vez. Este que te habla, a pesar de que en los Estados Unidos he dedicado mi vida a construir poder político, nunca he votado en Guatemala para ningún partido, ningún candidato. ¿Por qué? Porque este año que nos dieron la oportunidad fue difícil empadronarme, entonces tenía mi DPI que era necesario, pero no pude votar. Entonces, esta que viene sería la primera elección que puedo votar. A eso le llamo personal. Y quiero cambiar también para que exista un poder político en Guatemala. Si no lo tenemos de esa manera, es muy difícil. Entonces yo creo que cuando nos quejamos de que el gobierno no hace esto, que el gobierno no hace lo otro, que las cosas no cambian, que siguen siendo corruptos, que siguen no dándonos oportunidades, que la gente se sigue viniendo por necesidad, no por deseo de salir de Guatemala o venir a pasear, yo creo que en nuestras manos está empezar a elegir gente que verdaderamente nos pueda representar, porque hay cosas que no podemos hacer sin el gobierno. Y para eso los elegimos, para que hagan cosas para el pueblo, pero desafortunadamente primero están sus dientes y después sus parientes y después se roban lo que se pueden robar y nosotros nos quedamos siguiendo esperando con los cambios que queremos.
Sí, ¿verdad? Porque es que hay una sensación real o por lo menos de cómo se plantea, pues, y de que hay una huida de Guatemala, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de una decisión, ya no parece aquella cuestión meditada de, pues bueno, pues voy a buscar un mejor futuro, sino parece como que están buscando sobrevivir así. Así, por ejemplo, en un titular de hace unos días en un periódico que pues habían agarrado a un camión lleno de, 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 de- de ciudadanos que estaban migrando, ¿verdad? Y entonces el titular era, se les interrumpe el sueño, ¿verdad? O sea que imagina que es un sueño salir de Guatemala. O este señor pues que venía ahí en las llantas de un avión y que pues todos estaban admirados de cómo sobrevivió. O sea, eso ya pues da cuestión de alerta. Mira, aquí tenemos un saludo, Hugo Barrios. Saludos y éxitos desde Guatemala, mi buen amigo Ben Monterroso, dice. Y aquí está el Debatenango, dice, saludos Luis y Ben. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a estar también subiéndolo a YouTube y vamos a sacar aquí fragmentos también de esta plática interesante. Estamos hablando entonces del voto en el extranjero. Y, y de hecho escribí un pequeño blog ahí en mi página, que es luidonis.com, y me di a la labor porque pues me interesé en los datos y pues los organicé ahí en un blog, ¿verdad? Y pues la verdad que la votación de pasada pues la llegada de ciudadanos fue pues muy muy poca. Votaron un poquito más de 700 en la primera vuelta, como 500 en la segunda vuelta. Habían como 63,000 empadronados. De los empadronados, que es un porcentaje muy poquito porque pues somos casi 4 millones de habitantes aquí en los Estados Unidos, de ciudadanos guatemaltecos. Y, y de esos empadronados, pues también el porcentaje es muy poquito de votantes, ¿verdad? Que es pues 500 personas de 63,000, es, eh, es casi nada. ¿Qué, qué pasos, qué medidas, hacia qué rumbo se está organizando la comunidad, ven, para mejorar en algo lo que pasó la elección pasada? Mira, no puedo dejar pasar, no me preguntaste, pero lo tengo que decir. Venga, venga. ¿Por qué fue que no se votó más personas? Pero esto es como cuando haces tú una fiesta en tu casa que se dan cuenta nada más el día que la estás haciendo y por mucho que digas que te invitamos, no lo hiciste. Entonces, no fuimos muchas personas a la fiesta de la democracia, que debería de haber sido fiesta de democracia para los guatemaltecos, porque no se nos informó de la manera apropiada, no se les dio la documentación a la comunidad que la necesitaba. En aquel entonces existían alrededor de 170,000 personas con DPIs, que es el documento que se necesita. Y quiero que sepas que hasta el día de hoy no todos los consulados pueden emitir pasaportes. Perdón, DPIs, mucho menos pasaportes, pero los DPIs que se necesitan. Entonces, ¿a dónde vamos? A tratar de evitar que se cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado. Hay disponibilidad del Tribunal Supremo Electoral, pero lo he dicho una y otra vez en diferentes ocasiones, no podemos seguir calificando ni dándole grados a las buenas voluntades, sino a las acciones reales. Entonces, yo esperaría de que en los siguientes meses, y no nos queda mucho, porque dice que es en el año 2023 la elección, quiero que sepas que para el 2023 y la día de la elección nos quedan 18 meses aproximadamente y si tenemos que empadronarnos 4 meses antes, quiere decir que nos quedan únicamente 14 meses para poder empadronar a nuestra gente. Hasta el día de hoy se mira que solo hay como 65,000 empadronados de esos 4 millones que vivimos en los Estados Unidos. No hay citas en los consulados, no hay documentación de DPIs para todos en todos los consulados y para sacar un DPI tienes que esperarte 8 meses. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es asegurar de que haya una conciencia por parte de las autoridades de Guatemala. Estamos trabajando un grupo de guatemaltecos que nos hemos unido para dar propuestas. Aparte de las críticas, hay que dar las propuestas que sean puntuales, pues, para que de esta manera no solo quedemos en críticas de que sí, que el año pasado no me invitaron, que la otra. No, estamos de acuerdo. Lo tenía que decir porque no quiero que parente de que los guatemaltecos no estábamos interesados de la democracia. Como diría el meme, se tenía que decir y se dijo. Y ya estuvo, porque en realidad eh,
después andan diciendo de que no quisimos participar, pero como te lo digo, si haces fiesta en tu casa y no me invitas y después dices que no fui, pues no me digas que por qué no fui, si no me invitaste, ¿cómo querías que llegara a la fiesta que te toca que hacer? Y eso fue lo que pasó con el tribunal en aquel tiempo. Ahora están viniendo más seguido a evaluar, a ver qué pueden hacer, pero más sin embargo todavía falta mucho trabajo por hacer. En los mismos reglamentos de que tienen para el voto en el extranjero estamos pidiendo tres cosas que creemos nosotros que podría ayudar para empadronar a más personas. Una de ellas es de que se extienda el tiempo para que las personas actualicen su residencia, porque hasta en este momento, a finales de este año se acaba y las personas que no lo hicieron ya no lo van a poder hacer. Eso trabaja en Guatemala y no acá. Según el tribunal, lo están estudiando y evaluando. La segunda cosa que estamos pidiendo, que es una pena decirlo, no tenemos un website que nos pueda dar el acceso directo para empadronarnos a aquellos que queremos hacerlo desde nuestras casas. Pues. Ok, Y permítame. tercero, Vamos en orden, porque ahí esto se está poniendo buena la cosa con el tema. Ve. Mire, pues entonces quiere decir, la primera es lograr una prórroga porque esto se acaba ahorita en diciembre, que es ¿cómo dijo que era? el derecho que tiene todo guatemalteco de poder actualizar Actualizar sus sus datos. documentos. O sea, si tú fuiste y estabas viviendo en Guatemala y estabas empadronado en tu pueblo, para poder votar en los Estados Unidos tienes que actualizarte, pero para poder hacer la actualización lo tienes que hacer antes de que termine este mes. Si Oh my no God. lo haces antes de que termine este mes, vas a tener que ir a votar a Guatemala o no vas a poder votar aquí por muy empadronado que estés. Entonces eso no es correcto, porque esa ley existe en Guatemala únicamente porque la gente vota por alcaldes y por otras posiciones que se mueven de un lugar para otro no apropiadamente, pero nosotros en los Estados Unidos solo podemos votar por el presidente y por eso estamos pidiendo de que se nos extienda esa prórroga hasta los 120 o 90 días antes de la elección. Pues sí, pues sí. De hecho, o sea que estaría bien pues que se acabara ahorita, pero después de que han pasado ya 2 años en una campaña in- exhaustiva para que todos nos enteráramos, ¿verdad? O sea que imagínense que nosotros nos estamos interesando ahorita en el tema y resulta que pues para quienes querramos actualizar nuestros datos, pues ya solo queda este mes. De hecho, vi una invitación que hacían para llegar al consulado, para llegar a empadronarse o no sé si también para actualizar los datos, pero pues solo ponen un flyer un día antes y sin promoción, pues, ¿verdad? Entonces son pues trabajos que no parecen serios. Bueno, entonces eso sería el número uno, ¿verdad? Lograr una prórroga para la actualización de datos porque pues terminaría ahorita en diciembre y la verdad que entonces Vamos a dejar a muchos que ni siquiera saben afuera de la jugada. bueno, buenísimo. Entonces está la prórroga para la actualización. El número dos me decía que era la website que no se tenía solo para el voto en el extranjero o la que está también parece que se maneja de una manera pues un poco lenta y no funciona con teléfono según nos estábamos enterando. Pues eso es lo que queremos, que exista un website donde nosotros podamos empadronarnos desde nuestra casa como lo deberíamos de hacer, que es para eso que es la website. Desafortunadamente no está funcionando como debe de funcionar, no trabaja solamente para como lo exige el reglamento, que debería ser un website específicamente para los guatemaltecos que residimos en el extranjero. Yo personalmente tengo mi DPI. Te dije que no había podido votar la otra vez. He tratado de actualizarme y hasta la fecha no lo he podido hacer. Sigo esperando que me digan por qué es que no me puedo empadronar. Fui precisamente al consulado cuando estaban diciendo esta semana que estuvieron para empadronarme. Mas, sin embargo, no lo pude hacer ahí porque yo quiero que arreglen lo de la internet, porque lo quiero hacer yo. Yo quiero que las demás personas no tengan que ir al consulado, sino que lo puedas hacer tú. Tenemos muchas personas que tienen acceso a las computadoras, tienen acceso a los Claro. teléfonos y por qué no hacerlo. Entonces, esa es la segunda cosa, porque mientras que no lo hagan, vamos a estar esperanzados que la gente va a ir a los consulados a actualizarse o a empadronarse, asumiendo que podamos nosotros extender, que se extienda para la actualización. Ese es el segundo. El La segundo. tercera cosa, la tercera cosa que estamos pidiendo en el tribunal es de que considere cambiar las reglas
por los documentos que se utilizan para poderse empadronar y poder votar. El día de hoy solo podemos empadronarnos o votar si tenemos un DPI. Y el DPI, ya te dije que cuesta de 8 a 9 meses a un año a que te den un DPI si no lo tienes. Y entonces queremos que los documentos para la comunidad que vive en el extranjero cambien y que agreguen, aparte del DPI, que se agregue el pasaporte y, ¿por qué no?, agregar la identificación consular. El pasaporte por excelencia es el único documento que se es reconocido mundialmente como manera de identificarte como guatemalteco. No el DPI, aquí no nos sirve, le entregas el DPI a la policía o al banco, no saben de lo que es y no les importa, porque no es una manera de un documento que reconoce el país como identificación. Claro. Definitivamente deberíamos de agregar el pasaporte. Estoy seguro que algunas personas que tienen problemas con tener pasaportes van a decir eso tampoco va a valer porque va a costar mucho sacar uno, pero lo estamos pidiendo. También estamos pidiendo la matrícula o la identificación consular. Esos son los tres pasos que estamos pidiendo. Y hay uno más que estamos examinando para seguir pidiendo que los reglamentos sean apropiadamente ajustados para que beneficie, para eso fueron creados, para beneficiar al ciudadano guatemalteco que vive en el extranjero, pues porque obviamente no nos pueden aplicar las mismas leyes o las mismas maneras de allá, más sin embargo hay maneras de hacerlo. Pues buenísimo. Pues entonces tenemos ahí 3 puntos centrales, ¿verdad? Que sería la actualización de datos, la extensión de esta fecha próxima ¿verdad? Que la verdad que debería de ser extendida por lo menos más cerca de la elección. Estaría la cuestión de la website y esta cuestión de los otros documentos. Por ejemplo, en mi caso, si se adaptaran el pasaporte, pues yo estaría bien porque pues mi pasaporte está bien. Estuvimos platicando con unos compañeros hace unos días y cabal me di cuenta que mi DPI está vencido y entonces estoy también en esa cuestión, ¿verdad? Y me han contado que en el consulado pues hay que llamar el jueves a las 12 para conseguir cita y pues la verdad que se me han pasado estos, ¿verdad? Porque he estado trabajando a esa hora, ¿verdad? Y no he podido hacer la llamada, pero espero hacer la cita pronto y a ver si logro sacar mi DPI a tiempo o que ojalá logremos pues que también acepten el pasaporte porque la verdad que sería de mucha ayuda. Mira, aquí tenemos un par de preguntas y saludos. Bueno, aquí está, a ver, aquí vamos a ponerlo aquí. Tecandi Paniagua dice, hace unas horas más de 50 migrantes chapines murieron, oh my goodness, en Tuxtla Gutiérrez, en un intento de llegar a los Estados Unidos. Esta misma semana el presidente dijo que en Washington que la situación del país es óptima. ¿Cuál es su lectura? Dice. Oh my God. No va a haber primeramente, qué triste y más sentido pésame a la familia que definitivamente los sueños de los familiares que venían quedaron trocados y los dolores de la familia va a estar ahí. Y qué pena que estos 50 paisanos o migrantes hayan tenido que perder su vida. Segundo, yo creo que el tema migratorio, tanto en los Estados Unidos hay necesidades de la mano de obra, lo sabemos positivamente, pero el proceso está tan lento, tiene una política que es muy difícil de cambiar, más sin embargo esperamos que este año se logre algún alivio migratorio, pero yo creo que esto es un problema de dos, y no solamente de los Estados Unidos, y el problema de dos me refiero que del país donde venimos, que no rinde las oportunidades o no nos provee las oportunidades que queremos para no poder salir de nuestras tierras, y no haber un camino apropiado para llegar hasta este país de una manera más segura, pues. Qué pena, hablábamos hace un momento de que en los años que yo me vine era difícil. Estos años se está poniendo mucho más difícil. La gente está arriesgando sus vidas. Hemos visto más gente que pierde sus vidas. Hemos visto niños separados de padres. Hemos visto a los niños... o sea, es un sacrificio grande. Entonces, lo que esto significa es de que los políticos en nuestros países, específicamente en Guatemala,
Yo no veo cuál es la solución que le están poniendo. Yo creo que la inmigración para muchos políticos en Guatemala es el mejor negocio, porque salimos de Guatemala y ya no tienen que lidiar con nosotros que estamos peleándonos en Guatemala. Y más sin embargo, venimos y les producimos las remesas, que es lo que mantiene mucha de la situación económica de Guatemala. Así es de que eso es parte por la cual la participación a través del voto es importante. Yo siempre voy a seguirte insistiendo de que podemos quejarnos, podemos lamentarnos, podemos exigir, pero lo que tenemos que hacer es también es actuar y asegurarnos de que pongamos nuestro granito de arena cuando eso nos toque, y eso es elegir candidatos que verdaderamente vayan a representar a nuestra gente. Y no podemos perder la esperanza porque es lo que ellos quieren. Sí, 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 pues en nombre también de todos mis compañeros y de la gente que hacemos posible esta transmisión, pues sí, nuestro pésame y nuestra tristeza a todo, pues a las familias de entrada y a toda la sociedad guatemalteca, pues verdad que 50 ciudadanos pues han perdido la vida. Y con el comentario de Tecandi de la lectura de Un País Óptimo, pues yo ahí lo que veo pues es un gran cinismo, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema un día de estos de las dos Guatemalas o tres o cuatro, ¿verdad? A ver cómo las podemos subdividir, pero pues hay una Guatemala que ignora totalmente a la otra, ¿verdad? Pues algunos creen que están bien y por otro lado, pues hay gente que pues parece que sale huyendo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo puede estar óptimo un lugar en donde da la sensación de salir huyendo? Imagínense que costó la vida ahorita de 50 ciudadanos. Una pena, la verdad. Y pues qué lamentable noticia nos diste, de Candy, pero pues que la verdad que le viene a poner el toque a la plática, ¿verdad? Porque pues ya la migración ya no está siendo, ya no es, no está siendo algo, eh, es una tragedia ya, ¿verdad? O sea, es una cuestión muy preocupante ya desde todo el punto de vista, o sea que mm, no es saqueo casual ni que pues bueno, que voy, no, es una cuestión ya que va a traer sus repercusiones para pues muchos individuos y también para la gran colectividad hispanoamericana y en este sentido pues la guatemalteca y la centroamericana que estamos azotados por la necesidad de emigrar, ¿verdad? La mayoría de personas acá parece todos estamos aquí añorando pues comernos frijolitos allá en nuestra tierra y cada vez parece más lejano, pero la verdad que qué triste noticia. Hay aquí Pablo Morales nos dice que nos quiere hacer dos preguntas. Bueno, principalmente aquí a Ben dice, ¿podríamos convencer al Tribunal Supremo Electoral que en el extranjero es mejor usar el pasaporte? Oh, pues cabalmente es el tema que había tocado, dice. ¿Y existe la posibilidad de un partido político en el extranjero? Algo que quizá incentive al voto al sentirse aún más parte del proceso. ¿Qué opina, Ben? Bueno, definitivamente es, el trabajo que tenemos que hacer es tratar de convencer al Tribunal Supremo Electoral de que las maneras de identificarnos para poder votar son en este momento no adecuadas para los guatemaltecos que vivimos en el exterior. Primeramente, los DPIs no todos los consulados lo pueden proveer. Número dos, también pasa lo mismo con el pasaporte. Lo que sí pueden darnos todos los consulados, y por eso lo estamos pidiendo, es la identificación consular, porque de esa manera nos podemos identificar. Estamos de acuerdo que para poder votar, tenemos que demostrar que somos guatemaltecos, y esas son las tres maneras que estamos pidiendo. Y si nos unimos, definitivamente el tribunal tiene que responder. Y es más, todos aquellos que tienen amigos políticos, que les dejen saber que estamos luchando por eso, porque si verdaderamente creen que los guatemaltecos debemos de participar en la democracia de Guatemala, nos tienen que dar las facilidades para hacerlo. No estamos pidiéndoles favores, estamos pidiéndoles que hagan su trabajo, que consideren lo que contribuimos y consideren las situaciones en las que vivimos acá. No todo el mundo está cerca de un consulado, pero cuando vamos a los consulados nos pueden identificar con esos tres documentos. De alguna manera podemos hacer la posibilidad de poderlos empadronar. Y la otra pregunta de, ¿será posible un partido político en el extranjero? Yo pienso de que todo cabe en la posibilidad siempre que querramos. Lo primero que yo considero que tenemos que hacer como guatemaltecos es tratar de unificarnos lo más que podamos. No estar unidos, pero sí unificar nuestros criterios, tratar de asegurarnos de que vamos por el mismo camino. Algo que me gusta de lo que estamos haciendo ahorita es que no me has preguntado partidos políticos, porque no se trata de partidos políticos, se trata del poder político, que es totalmente diferente. Que me den la oportunidad de votar. Démosle la oportunidad al pueblo de elegir.
Démosle la oportunidad a los guatemaltecos en el extranjero que podamos elegir a alguien que a nosotros nos interese, que nos pueda cumplir. Entonces yo creo de que si logramos la primera parte de que es unificar esfuerzos para que ese voto sea una realidad, no solamente sea una cosa a medias, y vamos por buen camino. Y definitivamente la posibilidad de un partido político, ¿por qué no? Para eso está la política, para jugarse. No estoy en ningún partido político, lo digo anticipadamente. Esto para mí es más construir poder político para que el pueblo tenga la posibilidad de elegir a ese candidato que mejor va a representar nuestra visión cuando esa persona sea electa. Buenísimo, buenísimo. Y sí, y cabalmente, ¿verdad? El voto en el extranjero es un tema transversal, ¿verdad? O sea, a todos nos conviene que votemos todos, pues independientemente del candidato. Entonces a todos nos conviene tener ese derecho. Si no nos podemos unir alrededor de esta idea, no sé qué idea lo podría hacer civilizada, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la Liga de Kalamazoo dice, saludos desde Michigan, saludos a la Liga, buena onda. Aquí dice Hugo Barrios, dice, el voto en el extranjero es un derecho adquirido al cumplir los 18 años y poder contar con tu DPI y estar empadronado, dice Hugo Barrios. Lo menciona ahí como un derecho y pues sí, y es obligación del Estado que pues hasta pues, presupuesto tiene de los impuestos y todo, ¿verdad? Para hacerlo así. Definitiva, es un derecho, pero es un derecho que no lo tenemos todos los guatemaltecos. Y muchas veces no lo tenemos no porque no queremos, sino porque no nos quieren dar acceso a eso. Y eso es lo que estamos luchando para asegurarnos de que en los siguientes 14 meses se puedan empadronar el mayor número de personas y así, cuando lleguen las elecciones en junio del 2023, podamos votar más de los que pudimos votar en el pasado y poder mandar un mensaje claro de que no somos invisibles. No sé si te lo he dicho anteriormente, pero yo siempre he pensado que cuando estás en este trabajo, te das cuenta de que en Guatemala se olvidan de ti y en este país te ignoran. Pero las contribuciones que hacemos para que este país tenga las riquezas que tiene y las contribuciones que hacemos para que la economía de Guatemala suscriba, no las pueden ignorar ni las pueden olvidar. Entonces nosotros como guatemaltecos no dejemos que eso nos pase, tenemos que seguir luchando, tenemos que unificarnos y no nos damos por vencidos, porque lo que pasa es que nos cansan con que no va a cambiar nada. ¿Yo para qué voto? Pues es que lo que pasa es que si no votas, van a jugar con el futuro de nuestra familia, porque desafortunadamente eso es lo que está pasando. Entonces, venimos desesperados, venimos con que no queremos saber nada de política, porque la política es cochina. Eso es lo que yo decía cuando llegué a este país. No, la política es cochina, sí, pero es una cosa de que si no la juegas se va a hacer más cochina y van a limpiar contigo, que es lo peor. Pues sí, si no está interviniendo uno, intervendrá otro y bueno, y por lo general que paran siendo, de verdad que cuando no se interviene, pues paran estando ahí nada más los peores, que hasta nombre tiene eso, la sociedad, el gobierno de los peores, que caquistocracia se llama. Así que, así que ya los griegos ya sabían de que se podía llegar a ese punto. Tecandi agrega acá, a ver, que nos dio la noticia ahí de Tecandi Paniagua, dice, hay cero interés en el RENAP de poder documentar a los guatemaltecos en el exterior. Dice, sin DPI no se puede votar. La prórroga para actualización de datos por el Tribunal Supremo Electoral debe darse y no hay excusa, debido a que los migrantes solo pueden votar por presidente y no afectan los distritos. Creo que hay un temor al voto migrante. ¿Qué opina Ben? Definitivamente, ellos saben, los que están puestos en la política saben positivamente de que una vez que nos den la oportunidad de elegir, van a tener que cumplir y eso es el miedo que tienen. En Guatemala, desafortunadamente, y quiero ser muy respetuoso, reconozco que soy guatemalteco, reconozco que tengo familia en Guatemala, pero aquí en los Estados Unidos no nos van a venir a comprar como una libra de frijol ni como una laminita para votar por un partido o por un candidato que en realidad no tiene el mejor interés de nosotros. Van a tener que venir con propuestas concretas para poder tener el voto de nosotros. Así es de que, te lo digo, yo pienso de que la política guatemalteca no están interesados. Nos dieron el voto a medias y nos dieron el voto aún más difícil para poder ejercerlo. Tenemos el derecho al voto, mas sin embargo, el año que hicieron las elecciones en 2019, solo fueron en 4 ciudades de los Estados Unidos, pusieron lugares de votación y les informaron a menos de las personas que yo sé que sabían de esto.
no nos sorprendamos por qué. Entonces, cuando tú me pediste o me invitaste a tu programa, lo acepté con mucho gusto porque lo que tenemos que hacer de aquí para el año 2023, que quiero recordar que falta solo 18 meses para la elección, que no es mucho tiempo, yo sé que para muchos, hasta el 2023 sí, pero tenemos 14 meses para empadronarnos y sacar la documentación y está tomando casi un año para hacerlo. No nos la están haciendo más fácil, nos están haciendo más difícil, así es de que hagamos algo, porque si no hacemos nada, después no nos podemos quejar. Buenísimo. Y de hecho, imagínense, si faltan 18 meses, ¿cuánto tiempo nos quedaría para organizarnos y hacer esa presión? ¿Verdad? Es mucho menos tiempo, ¿verdad? Estamos totalmente atrasados, lo reconozco, lo entiendo, pero yo esperaría que con hablar con tu gente, hablando contigo, podamos nosotros motivar a otras personas que se quieran sumar al barco de la justicia y al barco del respeto hacia nuestra comunidad. Ok, buenísimo. Mira, aquí agrega Hugo Barrios, dice, el voto en el extranjero es un derecho adquirido. Pues arregló su mensaje anterior, don Hugo Barrios. Gracias, Hugo, muy amable. Aquí la Liga de Kalamazoo también agrega, dice, ¿qué tan organizada está la comunidad guatemalteca? ¿Se cubre todos los Estados Unidos o solo hablamos de Los Ángeles? No. Estamos tratando de alcanzar al mayor número de guatemaltecos en los diferentes estados. Ocupamos la liga de Kalamazoo que se nos una para que de esa manera a través del fútbol también podamos organizar a nuestra gente. No somos exclusivos, queremos ser inclusivos. Uh, y estamos haciendo una pregunta que como guatemaltecos ya la conocemos todos. Si tuviéramos una buena organización guatemalteca, estuviéramos mucho mejor aquí en los Estados Unidos y mucho mejor representados en Guatemala. Así es de que yo considero de que el de la liga nos puede ayudar tremendamente si tiene la capacidad de organizar a los equipos para jugar los domingos, que sé lo difícil que es, y eso, el unirse sería tremendamente. Así es de que si a través de tus redes sociales nos puede hacer llegar dónde está para platicar y de qué manera nos quiere ayudar, bienvenido sea. Sí, cabal. De hecho, empieza por organizaciones pequeñas y poco a poco nos vamos conectando y nos vamos articulando a través de este tema grande, ¿verdad? Porque la verdad que, como decíamos en un principio, la sociedad guatemalteca, tanto en el extranjero como pues la que vive en Guatemala, pues tenemos esa gran deuda de organizarnos como sociedad civil, ¿verdad? Independientemente de que sea alrededor de un deporte, de una ideología política, de lo que sea, ¿verdad? Entonces el organizarse es valioso y ya organizados en pequeños grupos es más fácil organizar los grandes temas. Nosotros pusimos vamos a quitar aquí el mensaje. Está esta página en Facebook que pusimos, que es Voto Migrante GT, @Voto Migrante Guatemala. Pues nos estamos recabando algunas personas, estamos poniendo ahí algunos datos y ahí nos pueden escribir y podemos hacer contactos tanto con Ben como con cualquier otra persona que esté en la jugada en su comunidad y como con nosotros. Ahí estamos en la lucha de organizarnos, estamos en contacto, también nos pueden escribir, síganos en Twitter. Aquí voy a poner ahorita tanto el Twitter mío como el de Ben. Aquí está el Twitter de Ben Monterroso, este es mi Twitter, ahí nos pueden seguir y nos pueden mandar mensajes y nos podemos empezar ahí a contactar. Aquí hay un otro mensaje que ya se nos está cumpliendo el tiempo, que se hace corto con estos temas tan interesantes. Dice de Batenango, ¿el Tribunal Supremo Electoral tiene presupuesto para empadronar en el extranjero? Tengo entendido de que les dieron un presupuesto de les acaban de asignar un presupuesto más de 50 millones de quetzales para poder ejecutar el voto en el extranjero. Recursos hay y esperaría yo que ojalá que las conversaciones que hemos tenido con ellos les hemos dado ideas de cómo es la mejor manera de hacerlo. Sabemos que los guatemaltecos en el exterior sabemos mejor cómo vivimos y cuáles son las mejores maneras de acercarse a nosotros. Entonces, en breve, porque el tiempo apremia, sí tienen un presupuesto y tengo entendido, podría averiguar la última información que tengo, que les dieron un presupuesto, acaban de darles un aumento de presupuesto de 50 millones de quetzales, no sé cuánto tenían anteriormente, pero sé que eso es la última información que tengo. Los números que encontré de un periódico de las elecciones pasadas era que tenían 25 millones más 64 ya el día de las elecciones, más o menos eran como 75 millones de quetzales. Obviamente eso
pues puede parecer mucho, pero pues ya para abarcar Estados Unidos pues tampoco no es una cantidad tan grande, pero a lo que vamos es que también los resultados fueron tan pobres que hice pues la aritmética de dividir el presupuesto que tenían con los votos que se dieron y pues parece que casi cada voto casi costó como $10,000. O sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Así que pues la cuestión es que pues ya sea con el presupuesto que tengan y pues obviamente hay que hacer un esfuerzo. De hecho, aquí la comunidad está dispuesta a colaborar y a ver qué se puede hacer también para ayudar. Aquí estamos pues mencionando el tema porque pues lo que nos interesa es la, la participación política. Pues hay que sudar la camisola, pues porque como bien dice Ben, ese es su trabajo y pues para eso se les paga, ¿verdad? Si pues no se sienten capaces, pues háganse a un lado y hay que buscar gente capaz que lo quiera hacer, pues. Pero pues yo estoy seguro que si mostramos, si los apoyamos, la buena gente que esté dentro del gobierno va a sacar la casta, ¿verdad? Si no los dejamos solos a las buenas personas. Bueno, ven, háganos entonces un último llamado, un último resumen. Los micrófonos están abiertos ahí para pues que usted invite a todos a participar y a hacer si quiere hacer una recopilación de los 3 pasos y si nos puede decir pues cuál es el next step, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, antes que nada, darte las gracias por la oportunidad y el espacio, número uno. Número dos, yo creo que no hay peor trabajo que el que no empezamos a hacer. Sé que el trabajo va a ser mucho, pero yo sé que hay muchos guatemaltecos interesados en ya hacer escuchar nuestras voces. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Seguiremos tratando de ver que el Tribunal Supremo Electoral, para empezar, nos dé respuestas a las 3 peticiones que le hicimos. Tenemos otras 2, 3 que vienen en camino, que luego te las menciono, porque no las hemos diseñado todavía para presionárselas. Número uno. Número dos, estoy de acuerdo con Tecanti de que tenemos que ponerle presión al Tribunal Supremo Electoral para que también le ponga presión al RENAP para que nos den los documentos, asegurarnos de que si nos van a dejar que utilicemos los pasaportes, que también se le ponga presión para que los pasaportes sean entregados lo más pronto posible a nuestras gentes. Si nos van a dejar que tengamos las tarjetas consulares, que las citas en los consulados sean más rápidas y efectivo la documentación de nuestra gente, ¿no? Entonces, yo esperaría que el año que viene, empezando en enero, a mediados de enero, es cuando esperamos escuchar más seriamente del tribunal. Estamos trabajando, platicando con ellos, un grupo de nosotros que yo tengo el placer de trabajar con ellos, que se llama Boguare, Voto de Guatemalteco en el extranjero. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No somos los únicos. Quiero reconocer que hay muchas personas haciendo sus esfuerzos a la manera que creen ellos. Este es un llamado de unidad. Si se quieren unir, si quieren coordinar, si queremos ir por el mismo camino, juntémonos, unámonos, y tenemos los medios de comunicación que nos acaba de mencionar Louis en cuanto al síganos en el Facebook. Estoy trabajando muy de cerca con Louis también para mantenerlo informado y él nos van a mantener informados a través del Facebook. Síganos en el web, en el Twitter, y por favor, lo menos que les pido es no nos demos por vencidos, porque el valiente, el cobarde, ¿cómo se dice? El valiente vive hasta que el cobarde quiere, y nosotros somos los que no hemos hecho mucho para asegurarnos de que nos escuchen en Guatemala de la manera que nos tienen que escuchar. Agarremos un poquito de responsabilidad en ese lado, pero tampoco nos dejemos de que nos sigan pisoteando. Que no nos den a tol con el dedo, diríamos allá. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Entonces a organizarse ahí tenemos entonces la gran y vasta experiencia en organización sindical que tiene don Ben y su vida ahí en este tipo de actividades y de retos, ¿verdad? Y pues así pues hay mucho talento tanto aquí en Estados Unidos como pues en otros países y pues obviamente en Guatemala, así que solo nos queda organizarnos, así que pues a organizarnos todos y a votar y a exigir y a presionar ahí para que las cosas pasen y no ver solo cómo nos llevan hacia un acantilado. Muchas gracias, Ben, ha sido un
Un placer platicar contigo y muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.